estudiantes, vamos a conocer ahora a la célula procariota. Como te había contado hace un momento, la historia de las células o la historia del origen de las células ha sido una historia muy amplia. El caso es que durante estas historias se ha ido descubriendo que existen dos clases de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células pueden ser, pueden clasificarse de acuerdo a muchos criterios. Por ejemplo, aquí vamos a ver que existen células microscópicas, son aquellas que se miden en micras. Estas, ¿qué es una micra, no? Tú dirás una micra. Una micra es 1 milímetro entre 1000. O sea, tú tienes una regla. Ahí está, mira, ahí estás viendo la regla. ¿Ves? Eso es 1 centímetro. Ahora, la rayita chiquita, ese es 1 milímetro. Y ese milímetro, pártelo en 1000 partes. Cada partecita es una micra. Y las células se miden en micras. ¿Me están entendiendo? Por eso es que son tan pequeñitas y por eso es que necesitamos de un microscopio para poder observarlas. Ese es el detalle, ¿no? Claro, hay células muy pequeñas como las bacterias, las células eucariotas son más grandes, la célula animal y la célula vegetal es mucho más grande. Y bueno, ahí está nuestro amigo el microscopio, que es nuestro mejor amigo para ver a las células. Pero ya hemos visto que existen hoy en día una gran diversidad de microscopios supermodernos. Ahora, las células también se clasifican por su estructura en procariotas y eucariotas. El término pro significa antes y cariota núcleo. Son células que no tienen el núcleo, antes del núcleo. Estas procariotas son las células más antiguas que hoy en día le decimos comúnmente bacterias. ¿Ya? ¿Quiénes son las células procariotas? Las bacterias. Ahí tenemos, ¿no?, las diferencias entre procariota y eucariota. Hay muchas diferencias, pero básicamente la diferencia más importante está aquí. Si tú observas el interior de una célula procariota o el interior de una célula bacteriana, pues vas a ver que la bacteria en su interior casi no tiene nada. Mira, este es una eucariota, una célula animal. Tiene núcleo, tiene retículo, Golgi, mitocondrias, muchas cosas adentro. Pero la célula eucariota o bacteria casi no tiene nada, pero hay algo que sí tiene ADN. Su ADN es un círculo, es un ADN circular y se llama desnudo porque no está unido a unas proteínas llamadas histonas. Acá está la célula procariota y vamos a describirla parte por parte. Lo primero que tiene la célula procariota es el ADN. Aquí. Mira, esto es el citoplasma y esta cosa como un hilo enrollado es el ADN. El ADN de la célula procariota es un ADN circular, se llama desnudo porque no está unido a proteínas y está disperso. ¿Qué significa? Está desparramado en el citoplasma. ¿Ya? Donde está el ADN se llama región nuclear o nucleoide, pero recuerda, la célula procariota no tiene núcleo, solo tiene ADN. ¿Ya? ¿Qué más tiene la célula procariota? Acá vemos que tiene plásmido. Vamos a acercar la lupa. Esto es el plásmido. Este como un anillito es el plásmido, este anillito verde. El plásmido es un gen circular que tienen las bacterias y este gen circular tiene una gran capacidad de mutación. Puede mutar fácilmente y hacer que la bacteria se convierta en superbacteria. ¿Cómo sucede esto? De repente, esta es una bacteria que tú tienes en tu cuerpo, porque recuerda que nosotros tenemos tantas bacterias en nuestra boca como humanos hay en el planeta Tierra. Son muchísimas. Y tenemos bacterias en la garganta, en el intestino, en la piel. Somos la casa de muchísimas bacterias. La gran mayoría de las bacterias que tenemos son buenas y nos ayudan. Supongamos que esta sea una bacteria que está en tu cuerpo, una bacteria buena. Y de repente tú, en estos días, por el cambio de clima, no te has cuidado mucho y te has resfriado. Estás con tu achis, achis. Tu mamá, al verte toser, dice, uy, no, no vaya a ser COVID. Mejor le salvo la vida a mi hijo y te compra tu antibiótico. ¿Cuántas mamás hacen eso? Y te empieza a dar tu acitromicina o tu amoxicilina.
y tú empiezas a tomar, pero no necesitas, porque en realidad no tienes ninguna enfermedad, es una irritación de la garganta por el frío, cambio climático que siempre se da en estos meses de invierno para nosotros. Pero ya, la mamá en su estado de pánico por tantas noticias feas que se ven, te empezó a dar acitromicina. O te pudo dar amoxicilina, gentamicina, tantos antibióticos que existen, ¿no? Entonces, tú tomando tu antibiótico. ¿Qué pasa? Las bacterias que tienes en tu cuerpo, que normalmente siempre las tienes, muchas bacterias buenas, algunas de esas bacterias van a empezar a morir, o mejor dicho, muchas. Pero de repente alguna bacteria va a activar su plásmido, este gen circular. Y cuando active el plásmido, este plásmido va a mutar, va a tener una mutación y va a hacer que esta bacteria se vuelva resistente, se va a volver resistente al, al antibiótico. Ya no le va a hacer nada el antibiótico. Bacteria. A eso se le llama resistencia bacteriana a los antibióticos. Igual no te habrá curado el antibiótico porque no estabas ni siquiera enfermo. Puede pasar un mes, 2 meses, no sabemos cuánto tiempo, y de repente un día de verdad te enfermas. De verdad entran a tu cuerpo bacterias realmente malas, alguna bacteria mala, una bacteria, un estreptococo, un estafilococo, un neumococo, bacterias que te pueden causar irritación de la garganta, una neumonía, cualquiera de esas bacterias que son malitas. Entonces, se encuentra la bacteria malita con esta bacteria mutante súper fuerte, resistente a los antibióticos. Estas bacterias que se vuelven resistentes tienen la capacidad de compartir su plásmido, es decir, de decirle, toma, te invito a mi plásmido para que tú también seas fuerte. Y esto es lo que hacen, ¿no? Acá mira, esa parte, no, no, ya acá. Esto, las bacterias tienen esto que dice aquí, o fimbrilla. Los pili o fimbrillas tú lo ves como que fueran espinitas, pero no son espinitas, son pliegues de la membrana. Entonces, si una bacteria ya tiene el plásmido, saca una copia de su plásmido y por el pili le pasa el plásmido, esto, una copia, ¿no? A otra bacteria. Así no sea una bacteria igual que esta. Puede ser otra bacteria buena, le pase a bacterias malas, con todo el mundo comparte. Y así, si comparte con todas las bacterias que se encuentra, algún momento puede compartir con una bacteria muy, muy mala. Y esa bacteria muy, muy mala va a tomar, te va a estar causando la enfermedad. Tú vas a tomar el antibiótico, pero el antibiótico ya no te va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ya has hecho resistencia bacteriana. ¿Me están entendiendo? Resistencia bacteriana. Y ahí vienen los problemas porque tendrán que hospitalizarte, tendrán que darte antibióticos realmente fuertes. Hay algunos que son muy, muy peligrosos porque causan efectos secundarios como daño al riñón, daño al hígado y aún así a veces no te curan del todo bien porque cada vez existen nuevas bacterias mucho más fuertes. Eso es el tema de las bacterias que son células procariotas. Hoy en día hace poco, el Hospital Herminio Valdizán, en las noticias, salió con la novedad de que habían encontrado unas bacterias asesinas, unas bacterias resistentes en el hospital, ¿no? Y eso que salió, que decían del Hospital Herminio Valdizán, veía personas que escribían en los comentarios de las noticias, decían, porque no limpian el hospital y tantas cosas. Esas bacterias no están ahí porque no limpian el hospital. Esas bacterias están ahí y se han hecho y se han vuelto así porque la gente está consumiendo antibióticos en forma desmesurada, sin ningún control. Hoy en día, ayer hablaba con una alumna, me decía, Miss, creo que tengo COVID y mi mamá me está haciendo tomar acitromicina. Yo le digo, ¿y quién te ha recetado? Y me dijo, la farmacéutica. ¿Y cuánto estás tomando? Le pregunté. Me dijo, Miss, tomo 3 veces al día. Por ejemplo, la citromicina, un fármaco que te recetan normalmente sin receta médica, te dice cualquiera, tómalo para el COVID, es un fármaco muy fuerte. En caso de que uno tuviera una enfermedad bacteriana, tendrías que tomarlo 1 vez al día máximo. 3 veces al día es un exceso. Ella hoy día ya está mal.
no estamos con COVID. No es care- efectos secundarios, no por el COVID, porque no lo tiene, sino por, por el antibiótico. Seamos muy responsables en este tema y es importante que se informen y ustedes como profesionales, mira, de ciencias, tienen que saber para que eduquen a sus estudiantes, eduquen a sus familias, a los vecinos. La educación no debe ser un lujo, es una necesidad y hoy en día hay que compartirla con todos, ¿ya? No, no a la automedicación, dile no a la automedicación, dile no al uso de antibióticos sin receta médica. Un farmacéutico no es médico, un enfermero no es médico, un obstetra no es médico. ¿Ya? Ellos no son médicos. No te, una persona así no te puede decir, tómate esto, toma, y mucho menos antibióticos. Hay personas que hacen complicaciones, no por la Sí, enfermedad del COVID, sino por la complicación que les lleva el antibiótico al hacer que las bacterias, mira, tú te tomas un antibiótico, matas a tus bacterias buenas que están cuidando tu cuerpo y dejas libre el territorio de tu cuerpo para que entre en cualquier bacteria malvada y si hace resistencia porque sigues tomando antibióticos, el problema va a ser bastante serio, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que alguien quería decir algo. sí, sí, yo. Adelante, Franklin. Misa, yo conocí acá a una persona que se llamaba Alberto y bueno, el tío tenía una enfermedad de, no sé, creo que no podía respirar bien y para el paro y ellos le dijeron que esto te va a agarrar, lo dijeron así y, bueno, fue a una posta, no sé, a una clínica, creo que le recomendaron, no sé cómo dijo una pastilla y que tomara eso y peor le empeoró la situación y casi muere el tío y estaba internado con eso. Ya ves, mira, lo que tú estás contando, Franklin, gracias por por tu aporte, tu participación, gracias. Lo que tú nos cuentas es algo real, es algo verídico. No es un hecho aislado. Lo que tú me cuentas está sucediendo en el Perú y está sucediendo en muchos lugares. Hay gente que sí tiene COVID, pero el COVID no es lo que los termina empeorando. Lo que a veces lo termina empeorando, que le meten antibióticos, le meten una cosa, otra cosa, y todo eso, en lugar de ayudarle a mejorar, le baja, le quita todas sus defensas, lo deja su cuerpo expuesto y la persona a veces no puede ni siquiera recuperarse y fallece. Sí, no, como conocemos también acaso, las personas han muerto todos por el COVID, no murieron por el COVID, sino estaban ahí, lo remataron siendo COVID y por eso nomás la mayor parte de las personas han muerto. Claro, tienes mucha razón. Al comienzo, bueno, se podría entender al comienzo de la pandemia, tal vez la desesperación del personal de salud al ver cómo estaba la situación, los desesperó y muchos médicos recetaban una cosa, otra cosa, otra cosa, ya a la suerte, ¿no? Pero han pasado los meses, ya estamos a año y medio de estar viviendo esta pandemia y realmente hoy en día ya existe mucha evidencia científica, muchas investigaciones que definitivamente dicen no, no se va a dar antibióticos a los pacientes, no a los antibióticos porque está empeorando la situación, no a una cosa, no a otra cosa, y más bien se les puede dar si hay algún indicio de que lo necesitan, pero en muchos de los casos no los necesitan, en la gran mayoría de los casos no los necesitan. Entonces, ese es un detalle que hay que considerar, ¿no? Y obviamente algo que también tenemos que considerar muchísimo es el tema de la vacunación. Digan lo que digan los grupos antivacunas, no existe mejor protección que una vacuna. Hay que estar vacunados. Justo mañana, ya hoy ha empezado la campaña de vacunación. Han llegado las dosis a Huánuco, están distribuidos ya en toda la región. Entonces, donde tú estés, averíguate. Hay un centro de salud, un colegio donde mañana van a estar vacunando. Van a estar vacunando a las personas mayores de 70 años, incluso mayores de 60 años. No pierdan la oportunidad de llevar al abuelo, al papá, al tío, al adulto mayor a vacunarse.
es un acto de amor realmente a la vacunación. Ahí no es que, ay, que yo tengo miedo, me han dicho, en el internet he visto un mensaje, eso se llaman fake news, noticias falsas. Y detrás de la noticia falsa, ten en cuenta que siempre hay alguien que está ganando. ¿Quién está ganando? Una farmacéutica. La farmacéutica te quiere enfermo, porque mientras estés enfermo vas a invertir más plata en más medicina. Si te vacunas ya no te vas a poder enfermar y ellos van a dejar de ganar. Piensen bien en eso, ¿ya? ¿Qué más tiene una bacteria? ¿Qué es la célula procariota? Las células procariotas también tienen pared celular. La pared celular es una estructura muy gruesa, muy fuerte, que está hecha de una sustancia llamada péptido glucano. También pueden tener una cápsula, ¿ves? Mira, voy a acercar la lupa. Míralo acá. Tiene, lo de amarillo es la membrana celular, que todas las células tienen membrana. Pero la célula bacteriana o procariota tiene una pared celular que lo hace muy fuerte. Y encima, muchas bacterias tienen cápsulas, que es otra estructura adicional que lo protege. Por ejemplo, te cuento que, y esta cápsula es como un pegamento, encima de ser fuerte es pegajosa. Te cuento dónde tenemos bacterias con cápsula, en nuestros dientes. ¿Alguna vez te habrás dado cuenta que tus dientes ya no son los dientes de cuando eras un niño de 5 años, unos dientes blanquitos como la leche? Ahora tus dientes pues ya no son tan blancos, tienen un tono ligeramente amarillento. Ese tono un poco amarillento se debe a que hay bacterias que se han pegado a tus dientes. Esas bacterias son bacterias de la caries y se pegan a los dientes con su cápsula, que termina siendo una sustancia tan pegajosa y tan fuerte que es como un cemento. Por eso, si un día tú decides hacerte el famoso tratamiento de blanqueamiento dental, tendrás que ir al dentista y el dentista va a pasar horas y horas, como quien dice, taladrando tu diente. Zzz, zzz, zzz. Va a estar así para sacar y despegar a esas bacterias. Y se va a tomar meses y meses haciendo eso. No, no vayan a pensar que vas al dentista y sales con los dientes blanquitos. No es así. Demora mucho tiempo. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque así son las bacterias. También hay bacterias que tienen su colita o flagelo que les sirve para moverse. Acá está la pared celular bacteriana. Hay bacterias que tienen su pared celular eh, más gruesa y otras, hay que tienen una pared celular muy gruesa y otras que tienen una pared celular delgada. Dependiendo cómo esté hecha la pared celular, las bacterias se pueden clasificar en gram positivas y gram negativas, ¿ya? Igual, las dos clases de bacterias son patógenas, causan enfermedades. Acá está la cápsula, como les decía, se pega a los dientes, es un pegamento impresionante. Aquí está el pili y la fimbría, lo que permite que la bacteria le pase su plásmido a la otra bacteria. Y bueno, si hablamos de bacterias, las bacterias o procariotas son importantes para muchas cosas. Por ejemplo, tú habrás preparado queso o habrás comido queso. El queso se hace con bacterias. A la leche, que está hervida, algunos en la sierra, uno de mis alumnitos me enseñó que lo preparan con el cuajo del carnerito, ¿no? El cuajo es uno de los estómagos que tiene el carnero y esto lo sumergen en la leche y la leche se cuaja y se convierte en queso y sale un queso riquísimo. ¿Y por qué funciona? Porque en ese cuajo del carnerito, en ese estómago del carnerito, hay unas bacterias que son buenas y sirven para hacer el queso. Habrás tomado tu yogur. El yogur se hace con bacterias, son bacterias que se alimentan de la leche y producen un ácido que es característico del yogur. También las bacterias son buenas para las plantas. No sé si alguna vez ustedes han sembrado frijol. ¿Cómo vas a comer? Catalina, apaga tu micrófono. ¿Ya? Les decía que el nitrógeno también es bueno para las plantas. Si has sembrado alguna vez frijol, por ejemplo yo, ¿no? Bueno, profesora tenía que ser.
a veces he sembrado frijol y le he arrancado la planta, solo por la curiosidad de ver su raíz. Las raíces del frijol tienen como, cuando tú la examinas, la revisas bonito, vas a encontrar que tiene como unas bolitas, como unos nódulos, unos, como bolitas, ¿ya? Ensanchamientos en su raíz. Esos pequeños ensanchamientos que tiene la raíz de los frijoles son zonas donde viven las bacterias. Esas bolitas que tú le vas a encontrar en la raíz son las bacterias, ¿ya? Montones y montones de bacterias, pero son bacterias buenas. Se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Ellas atrapan el nitrógeno y le pasan a la planta. Por eso el frijol es un alimento que tiene bastante nitrógeno, bastante proteína. Por eso hay personas, ¿no?, que para mejorar la calidad de la chacra siembran maíz con frijol, porque el maíz es una plantita pobre, no tiene nitrógeno. Pero si lo siembran junto al frijolito, el frijolito le va a invitar su nitrógeno al maíz. ¿Y por qué el frijolito le invita? Porque el frijolito tiene en su raíz sus inquilinos. ¿Quiénes viven en la raíz del frijol? Las bacterias fijadoras del nitrógeno o bacterias nitrificantes también se les dice. Otra bacteria que es súper, súper famosa y fantástica es el cuyuro. Seguro que habrás comido cuyuro. A mí me encanta. Vive el cuyuro, son esas bolitas que crecen en las lagunas, en las aguas empozadas de las lagunas, ¿no? Ahí están, mira, una laguna, y ahí están, mira, los cuyuros, bastantes. Se ven medio negritos, azul verdosos. Se les llama algas azul verdosas, así son. Y hay que lavarlas y todo para que te queden de un color medio marroncito. Ahí están, ¿ve? Esos son los cuyuros. ¿Ya? Y eso se lava bien, se le saca la capita protectora y ya vas a tener el cuyuro para preparar una sopa o un guiso. Pero ¿sabías que cada bolita de cuyuro que tú te veas no es una bacteria, sino en esa bolita hay miles de millones de bacterias? Pero no tengas miedo, esas son bacterias súper buenas. Es más, hay algo que debes saber. Los seres vivos más antiguos del planeta Tierra. Tú me dirás, a ver, les pregunto, ¿quién creen que es más antiguo? ¿El cuyuro o los dinosaurios? El cuyuro, Miss. Juro, Miss, Y El bueno, cuyuro, maestra. ya muy bien. Dinosaurio. ¿Saben qué? Tienen 20. Bueno, tú tienes casi 20 por decir dinosaurios. Yo soy hincha de los dinosaurios, por ahí debo tener mis juguetes de dinosaurios. Pero antes yo decía, ¿quién le va a ganar en antigüedad a los dinosaurios? De chica me imaginaba que los dinosaurios eran los más antiguos. Si tú lees cualquier libro de historia o de biología, te vas a enterar que los dinosaurios vivieron hace 70 millones de años. No he dicho 1000, he dicho 70 millones de años. Piensa, 70 millones de años. ¿Cuántos años estamos de los tiempos de Jesús hasta nuestros días? Recién 2000 años. Antes de Jesús, desde Abraham hasta Jesús, 3000 años. De Abraham hasta nuestros días, cerca de 5000 años. 5000 años nada más. Imagínate de la época de los Neandertal ya. Que estemos como unos 10.000 años el ser humano viviendo en la Tierra. No llegamos ni siquiera a 1.000.000 de años. Ni siquiera. Ni siquiera llegamos a 100.000 años de existencia los humanos. ¿Me estás entendiendo? Pero los Miss, dinosaurios vivieron hace 70 millones de años. Ellos habitaron durante 40 millones de años el planeta Tierra. Y el cuyuro, este señor, que tú lo has visto acá, todo ahí, bolita, chiquitito, ese cuyurito que te lo tomas en tu sopa, que a veces ni lo valoramos, que está ahí, ay, ¿quién va a comer cuyuro? Dices. Este amigo, un ser vivo, vive desde hace, escúchalo bien y no te vayas a caer patas arriba. 450 millones de años. Repito, 450 millones de años. Ya quisieras tú ser tan antiguo como un cuyuro. Ahora,
algo que tiene, pues es un ser vivo muy, muy valioso. Fabrica una gran cantidad de oxígeno. Es más productor de oxígeno que las plantas incluso. Es fascinante la cantidad de oxígeno que fabrica. Como ser vivo, es un ser vivo muy completo. A pesar de ser bacteria y vivir así tan aisladito, todo inocentito, el cuchurito, este señor tiene la mayor cantidad de hierro que puedas encontrar en cualquier alimento. Ni la sangrecita le gana. Tiene la mayor cantidad de calcio. Le gana en calcio a la leche, al queso. Tú puedes comer cualquier otra cosa, pero nadie le va a ganar al cuchuro. No le ganan en hierro, no le ganan en calcio, no le ganan en producción de oxígeno y nadie hasta el momento le gana en antigüedad. Estos seres vivos viven desde hace 450 millones de años. ¿Cómo lo sé yo? Porque hay restos fósiles. Se han encontrado fósiles de cuchuro, se le ha hecho la medición del tiempo por carbono 14 y se ha visto que tiene más de 450 millones, no miles, millones de años. Así que más respeto la próxima vez cuando lo vean y si lo van a comer, cómanlo así con cariño, ¿ya? Valórenlo. Y hay que educar a los que no saben sobre este tema. Sí, es súper rico, ¿ya? Miren, tantas cosas que uno a veces se entera, ¿no? ¿Qué me dices? Claro, para eso nos estamos preparando, para hacer conocer sobre las cosas que nos estás enseñando. Muy bien, Franklin, esa es la voz. Claro, hay que aprender a comer. Si nosotros no sabemos, hay que enseñarles. Por ejemplo, de repente la modernidad, cuando digo modernidad, los niños de ahora, los adolescentes de ahora, dicen, "No, ay, no, cuchuro, ¿quién va a comer?" Pero podemos enseñarle a preparar nuevas formas de comer el cuchuro. De repente nosotros hemos aprendido solo a comerlo en sopita o en el guisito que se come en Semana Santa, pero podríamos comerlo de otras maneras. Hace un tiempo estuve preparando con unos alumnitos, hicimos gomitas de cuchuro. Así como ustedes habrán comido las gominolas, esos ositos de gomita, también se puede hacer con cuchuro. Se lo procesa, se le mezcla con un poco de gelatina y te salen unas gomitas buenasas. Y lo más importante, que el niño se lo come así, ¡ah, qué rico! Y se lo devora, todos se lo devoran y no saben que están comiendo un montón de calcio, hierro, se están haciendo súper fuertes y súper sanos. ¿Ya? Incluso una vez lo hicimos, el cuchuro, lo hicimos así con gomitas y el agüita que usamos el agüita de hierbabuena, ¿ya? Y tenía ese sabor a menta, ¿no ves? La hierbabuena es un poco mentita, así, bien rico, buenazo, ¿ah? Entonces, no hay límites para nosotros los maestros de ciencias, nosotros somos lo máximo, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Se colgó. Ah, bueno, te cuento que las bacterias tienen muchas otras funciones. Muchas veces la gente dice, ah, bacteria mala, pero no, las bacterias no son tan malas. Las bacterias en realidad pueden ser muy buenas y muy necesarias. Por ejemplo, fundamentales para el compostaje. Si tú tienes desechos orgánicos, las cáscaras de diferentes alimentos, lo entierras y en esa tierra hay bacterias, rápidamente lo van a descomponer y vas a tener materia orgánica lista para el compost. Hoy en día, esta tecnología de las bacterias ya está siendo tecnificada. ¿De qué manera? Un grupo de jóvenes universitarios de una universidad en Colombia se dieron cuenta que las bacterias hacían esto y decidieron buscar a las bacterias que eran más descomponedoras. Así que esos jóvenes se fueron al bosque en Colombia y recogieron de diferentes partes del bosque puñados de tierra que lo guardaban en una bolsita. Cuando llegaron a la universidad, cultivaron las bacterias en el laboratorio y luego hicieron pruebas de cuál bacteria descomponía más rápido, hasta que encontraron una que descompone muy rápido las cáscaras y los desperdicios. Así que se les ocurrió la gran idea de darle de comer más a las bacterias que comen pues cáscaras y las bacterias se reprodujeron tanto que hoy en día este equipo, estos son 3 amigos que se dedican a vender bacterias al mundo. Por ejemplo, Huánuco
a través de la municipalidad, cada cierto tiempo compra bacterias descomponedoras, bacterias del compost. Y ellos están haciendo el pedido desde Colombia, ¿no? ¿Quiénes son los que le venden? Jóvenes universitarios, así como ustedes, que han tenido una iniciativa y tienen su emprendimiento de vender bacterias. De repente, las bacterias que ustedes podrían encontrar aquí en Perú, en las tierras del campo en Perú, tal vez serán mejores, incluso que estas bacterias. No lo sabemos hasta que se haga. También las bacterias son buenas, forman la flora intestinal. Tenemos bacterias en nuestro intestino delgado, pero más hay bacterias en el intestino grueso. Las bacterias del intestino grueso se llaman Escherichia, mejor conocidas como las E. coli. Esas bacterias, ¿qué es lo que hacen? Para empezar, las E. coli te ayudan a formar las heces. Si no tienes E. coli suficiente, no estoy hablando de tenias. Las tenias son gusanos y los gusanos no son buenos. Pero estoy hablando de bacterias. Bacterias que viven en el intestino grueso. Ahí el lugar donde se forman la caquita o las heces. Las E. coli ayudan a la formación de heces y hacen que tus heces pues tengan la forma y sean ni tan sólidas, ni tan húmedas, ni aguadas, ni tengas diarrea. También las E. coli te ayudan a fabricar vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K es una vitamina responsable de la coagulación sanguínea. Si te falta esta vitamina, podrías tener una hemorragia. Sangraría tu piel, por los ojos, por la nariz o incluso podrías tener una hemorragia más grave, ¿no? Entonces, son bacterias buenas. Necesitamos bacterias buenas. Si de repente una persona, por ejemplo, estuviera tomando antibióticos sin receta médica y está tomando en dosis inadecuadas también, y obvio todo eso sin receta médica, esos antibióticos pueden matar a tus E. coli, a tus bacterias buenas. Y si mata a tus E. coli, ese espacio donde vivían ellas queda vacío y puede entrar a vivir cualquier bacteria malvada y causarte muchos problemas. ¿Ustedes han escuchado hablar del trasplante fecal? ¿A qué les suena la palabra trasplante fecal? Trasplante fecal. A ver, por ahí está escribiendo, vamos a leer. No, eso es lo que me estás hablando de las tenias, no son las tenias, esas son las fasciolas, son otro tipo de gusano. Pero trasplante fecal, ¿alguien ha escuchado? A ver, digan ustedes ahí donde están, trasplante fecal. ¿Qué significa fecal? Es un Las tratamiento heces, antiguo, Miss. creo, Miss. Heces, muy bien. Trasplante fecal significaría trasplante de heces, Sí, Miss. o sea, de heces. ¿Cómo es eso? Te cuento lo que han descubierto los científicos españoles. Esto es un descubrimiento de una española, de una médico. La médico tenía una paciente mujer, que durante más de un año esta señora tenía diarrea, ¿ya? Más de un año la señora tenía diarrea. Ella empezó la diarrea después de que había estado enferma y durante cerca de un mes estuvo tomando antibióticos. Antibióticos tan fuertes que probablemente mataron a la gran mayoría de sus bacterias Escherichia coli. Todo este intestino que estás viendo aquí, el intestino grueso, que es la casa de las bacterias E. coli, ya no había E. coli, no estaban. Entonces, aquí al intestino grueso se vinieron a vivir las bacterias malas. Esas bacterias malas le ocasionaban a la señora diarrea. Todos los días, sin importar que comiera agua, mazamorrita, lo que sea que comiera, la señora tenía diarrea. Diarrea. Y esa diarrea cada vez era más fuerte, más intensa. La señora había tenido durante más de un año y había adelgazado demasiado, tanto que su salud estaba muy comprometida. La solución que habían encontrado los médicos
era sacarle el intestino grueso. Todito el intestino se lo querían sacar y que del intestino delgado sacarle una bolsita para afuera para que por ahí salgan las heces. Y todo el día iba a estar saliendo en una bolsita. Era la solución que le daban los médicos para salvarle la vida. Esta señora estaba siendo atendida por una doctora. Una de las doctoras que la atendía se sentía triste de ver a su paciente, una mujer joven, aún hermosa, que tenga que pasar por esa tortura y se sabía, pues imagínate, te sacan el intestino para afuera, todo el día, las 24 horas estaría liberando el excremento, ¿no? Sería fatal y muy triste. Entonces, la doctora hizo un examen de las heces de esa diarrea y encontró que no encontró Escherichia coli, no tenía bacterias E. coli. Entonces dijo, tal vez ese sea el problema, ¿no? Tal vez el hecho de que no tenga E. coli y no tenga quien fabrique sus heces, quien le ayude, le está ocasionando todo este mal. Pero ¿de dónde voy a sacar E. coli? ¿Cómo le voy a dar E. coli al colon, acá al colon o intestino grueso? Tuvo la idea de hacerle un trasplante fecal. Dijo, ¿dónde hay E. coli? Pues hay E. coli en las heces. Ahí hay E. coli. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Tendría que tener las heces de una persona sana e introducirle a esta persona que está enferma y tan grave. Así que la señora dijo, el que tiene mejor alimentación que conozco, mi esposo. Le pidió a su esposo tomaba agua, comía frutas, muchas verduras, tenía una buena alimentación, bien balanceada. Entonces dijo ella, mi esposo debe tener muy buena E. coli. Entonces le pidió a su esposo una muestra de heces. Recogió las heces, obviamente no del váter, sino de un ambiente limpio, ¿no? De un recipiente limpio donde recogió y una pequeña cantidad de heces lo puso en una, como un, no sé si alguna vez han visto un enema, es como una ampollita que le ponen por el ano para inyectarle heces y lo hizo. Le puso las heces tipo enema a la señora. Y al día siguiente, después de más de un año, la señora, ¿qué creen? Fue al baño sin problemas. Se está realizando y básicamente lo hacen con la finalidad de pasar bacterias Escherichia coli. Se ha descubierto que con eso, algo tan simple, las personas pueden recuperar rápidamente su salud, prácticamente al día siguiente. Y lógicamente también hay detractores. Los detractores son los que están en contra del trasplante fecal. ¿Quiénes son? Las grandes farmacéuticas que dicen, no, no lo usen, porque una señora que se puso, se enfermó, se engordó. Eso hoy en día, por un lado, es como lo que ha salido en tiempos del COVID, toma cualquier cosa para sanarte. Eso te dicen para qué, para que sigas enfermo y sigas consumiendo a las farmacéuticas. Hoy en día debemos buscar soluciones ingeniosas de salud, pero con evidencia científica. Esto que les estoy diciendo tiene mucha evidencia científica, tiene mucha investigación, ya hay, incluso se hacen como pastillitas, así tipo enema, y se aplican. Claro que en países, por ejemplo, como el Perú, donde existe tanto dominio de las farmacéuticas que prácticamente quieren dominar todo, pues como que no lo venden. Pero en países como España, Estados Unidos, Inglaterra, ese es un tratamiento sencillo, rápido, el costo es casi nada y la salud se recupera inmediato. Y se recuperan de muchas otras cosas, ¿ah? Entonces, es bueno tener bacterias. Yo, por ejemplo, obviamente tengo mis bacterias, mis E. coli. Y como dice mi esposo, tú no vas a tener buenas bacterias si no les haces comer bien a tus bacterias. Tus bacterias también son seres vivos y necesitan comer. Si yo me comiera, por ejemplo, pan, salchipapa, chatarra, eso no le gustan las bacterias. La verdad que no les gusta. De verdad, de verdad, de verdad, no les gusta. A las bacterias lo que les gusta es comer verduras. A las bacterias les encantan las frutas.
Tú dale a tu bacteria un plátano, dale manzana, dale ensaladitas, dale verduras, hojas, cosas así, tus bacterias felices. Y obvio, bastante agua, son bien aguateras las bacterias. Le das su agüita, le das todo, es es un ser vivo, no es como, es un ser vivo que vive en ti, pero es microscópico, tú no lo ves. Necesitas un super microscopio para verlas. Pero esas bacterias buenas te pueden proteger, pueden fabricar vitaminas para ti, te libran y se pelean con las bacterias malas que entran a tu cuerpo y te mantienen sano. Hay muchas investigaciones más que se están haciendo de estas y lo único que les puedo garantizar es que para tener una buena salud, como decían los abuelos, come bien, come frutas, come verduras. Ahora tenemos la evidencia científica de que no solamente ayuda a estar bien el comer frutas y verduras, sino ayuda a que tus bacterias estén bien. Y si ellas están bien, te van a ayudar a ti a estar sano. Bueno, eso ha sido en cuanto al tema de las procariotas.